Hola, mi nombre es Gilberto Castañeda Hernández, soy investigador en el Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México y además represento a América Latina en el Consejo de Farmacología Clínica de la Unión Internacional de Farmacología. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de este tema de los medicamentos biotecnológicos y particularmente de los biosimilares. En la primera parte habíamos visto las características fundamentales de los biotecnológicos. En esta ocasión vamos a ver cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los biosimilares para poder ser utilizados con eficacia y seguridad en nuestros pacientes y particularmente el caso de los anticuerpos monoclonales. Los medicamentos biotecnológicos, como ya vimos, son proteínas producidas por células vivas. Son proteínas complejas que además de tener aminoácidos, van a tener azúcares. Podemos ver en la parte superior de la diapositiva, en azul, lo que vendrían siendo los aminoácidos y en rojo, las cadenas de azúcares que están pegadas a ciertos aminoácidos. Entonces, son moléculas muy complejas. En un artículo muy interesante, publicado en abril del 2011 por el grupo de Sandoz, ellos vieron que para 3 medicamentos biotecnológicos muy utilizados, en el caso de los innovadores, pequeños cambios en los procesos de producción nos van a causar ciertos cambios químicos, pero que no tienen consecuencias biológicas, se consideran aceptables. Por medio de una técnica que se llama electroforesis capilar, podemos ver ciertas modificaciones en glicosilación para 3 innovadores. La darbepoetina, siendo el innovador el Aranesp de Amgen, el rituximab, siendo el innovador el Mabtera que comercializa Roche, y el etanercept, siendo el innovador el Enbrel que comercializa la compañía Pfizer. Podemos ver los trazos, el azul y los rojos, que son trazos antes y después de pequeños cambios en la producción de estos medicamentos. Lo que podemos ver es de que la electroforesis capilar nos permite ver pequeñas diferencias en la molécula. Es decir, estamos teniendo cambios en la química, pero que se consideran aceptables. No van a acarrear cambios en lo que se refiere a la cuestión de la eficacia y de la seguridad clínicas. Entonces tenemos que ciertos cambios, pero por supuesto no todos, son aceptables. Va a haber cambios que sí tengan consecuencias en eficacia y seguridad y de estos nos tenemos que cuidar. Ahora, cuando tenemos que hay una compañía innovadora y hay una compañía de biosimilares que están produciendo un mismo anticuerpo, ¿qué es lo que podemos tener? Ya habíamos visto que los anticuerpos monoclonales se obtienen inmunizando a un ratón y que se va a seleccionar una cierta clona productora de anticuerpos. Diferentes laboratorios nos pueden seleccionar diferentes clonas. La clona 1, en color naranja, nos va a dar un cierto anticuerpo que va a reconocer una cierta zona del antígeno. En este ejemplo sería el CD20. La zona de reconocimiento se llama epitopo. La clona azul nos va a dar un anticuerpo diferente que sí va a reconocer el CD20, pero en una zona diferente, es decir, un epitopo diferente. Y la clona verde, la clona 3, nos va a dar un anticuerpo que va a reconocer ambos epitopos. Aquel anticuerpo que reconoce una zona más grande de la molécula con 2 epitopos va a tener una mayor afinidad. Esto nos lleva a que podemos tener clonas diferentes produciendo anticuerpos que reconocen específicamente al antígeno y que pueden tener aplicación terapéutica, pero que no son iguales porque no tienen la misma afinidad. ¿Qué viene siendo la afinidad? La afinidad es una fuerza física de atracción que es lo que hace que se una el anticuerpo al antígeno. Es una fuerza física de atracción muy parecida a la atracción que va a tener un imán por un juguetito de hierro. Va a haber una atracción que hace que se desplacen ambos para unirse. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos una célula que expresa la proteína CD20. Podemos tener anticuerpos con alta afinidad y con baja afinidad. El anticuerpo con alta afinidad reconoce 2 epitopos y se une muy fuertemente, mientras que el que reconoce un solo epitopo se une con menor fuerza. Cuando la fuerza de atracción es muy alta,
cuando la afinidad es muy alta, entonces tenemos una muy alta probabilidad de unión, de tal forma que vamos a poder asegurar la unión aún a concentraciones bajas del anticuerpo. En cambio, cuando la afinidad es baja, la probabilidad de unión es baja y por lo tanto necesitamos una concentración alta del anticuerpo para poder asegurar la unión. Ambos funcionarían, pero el anticuerpo con baja afinidad necesita una dosis mayor. Ahora, como no podemos nosotros inyectar anticuerpos de ratón a un ser humano, tenemos que humanizar estas proteínas para reducir la probabilidad de que se produzcan los HAMA o Human Anti-Mouse Antibodies, que vendrían siendo anticuerpos humanos anticuerpos de ratón. Entonces, el anticuerpo murino tiene que ser quimerizado o bien tiene que ser humanizado, como ya vimos. El costo es que cuando estamos humanizando y estamos cambiando porciones de la molécula humana por porciones de molécula de ratón o al revés, cuando estamos cambiando anticuerpos, parte de ratón por secuencias humanas, podemos tener una pérdida de la afinidad. ¿Y esto a qué nos lleva? A que tenemos entonces que humanizar, pero también reparar. En las zonas de reconocimiento del anticuerpo podemos hacer cambios y estos cambios nos pueden disminuir la afinidad. Las zonas de reconocimiento se llaman CDR, del inglés Complementarity Determining Regions. Cuando tenemos el anticuerpo que viene del ratón, la afinidad es muy alta. Pero cuando humanizamos, que sustituimos ciertas partes de la molécula de ratón por aminoácidos humanos, lo que vamos a tener es que sí humanizamos la molécula, pero disminuye la afinidad. Cuando la humanizamos por completo, corremos el riesgo de tener una afinidad ya demasiado baja para poder reconocer de manera suficientemente fuerte a el antígeno. Entonces tenemos que hacer lo que se le llama la reparación del CDR, y esto es colocar aminoácidos que no sean de ratón, pero que permitan que el anticuerpo humanizado recupere su afinidad. Si nosotros tenemos diferencias en estos procesos, lo que vamos a tener es que las afinidades entre el innovador y el biosimilar pueden ser diferentes. Y estas diferencias pueden ser muy relevantes. Diferencias en la clonación, en la humanización y en el proceso de reparación de los dominios CDR pueden llevar a anticuerpos que, si bien se van a unir al mismo antígeno, pueden exhibir diferentes afinidades. Entonces, un anticuerpo, para ser considerado biosimilar, tiene que demostrar una afinidad y selectividad que sea realmente equivalente al innovador correspondiente. Y esto es muy importante porque la afinidad nos va a determinar la dosificación. Si nosotros vemos la unión al antígeno en función de la concentración del anticuerpo, vamos a ver que cuando el anticuerpo presenta alta afinidad, necesitamos dosis bajas para asegurar la unión. Cuando el anticuerpo tiene una afinidad baja, sí podemos lograr la unión, pero tenemos que conseguir concentraciones más elevadas, lo cual nos lleva a que tenemos que administrar dosis mayores. Ahora, la afinidad no solamente es importante para esta cuestión de la unión, también es importante para la cuestión de la farmacocinética. Nosotros sabemos que los fármacos van a entrar a la sangre y se tienen que distribuir a tejidos. Sabemos que en el caso de los anticuerpos, la distribución a los tejidos va a ser baja, pero se van a acumular en los tejidos objetivo, es decir, en los tejidos donde está el antígeno. Esto es muy similar a lo que sucede cuando nosotros tenemos una infección y producimos anticuerpos. Los anticuerpos están en la sangre y si tenemos la infección en las vías respiratorias, los anticuerpos van a extravasarse, es decir, van a salir de los vasos y se van a unir a los antígenos respectivos. Cuando nosotros inyectamos un anticuerpo monoclonal como medicamento, este anticuerpo monoclonal va a salir de la circulación solamente si el antígeno está presente en un cierto tejido. Recordemos que la afinidad es una fuerza física de atracción, por lo tanto, cuando está ahí el antígeno, la afinidad es esta fuerza que literalmente jala al anticuerpo y le permite cruzar las paredes vasculares para irse a unir a ese antígeno.
Por lo tanto, la afinidad, que es esta fuerza de atracción, va a ser crítica para la distribución a tejidos. Además, para la cuestión de la farmacocinética de los anticuerpos monoclonales, lo que tenemos es de que los antígenos van a estar presentes en los pacientes, no van a estar presentes en los voluntarios sanos. Por lo tanto, la farmacocinética en voluntario sano no puede ser extrapolada a lo que sucede en un paciente. Por lo tanto, los anticuerpos monoclonales no van a poder establecer su bioequivalencia en estudios de concentración plasmática contratiempo en el voluntario sano, como es el caso de los genéricos. Esto nos lleva entonces a hacer una advertencia que es sumamente importante. A pesar de que reconozcan un mismo antígeno, la afinidad y por lo tanto la farmacocinética y la farmacodinamia pueden ser diferentes entre un innovador y un biosimilar en el caso de los anticuerpos. Entonces, los datos del innovador no pueden ser extrapolados al biosimilar. Puede ser que las dosis no sean las mismas y esto es crítico, porque el biosimilar pudiera funcionar y muy bien, pero a dosis o más altas o más bajas que el innovador. Es por esto que no podemos extrapolar directamente todos los datos. Y esto nos lleva a que entonces el biosimilar tenga que generar sus propios datos de eficacia y seguridad clínicas en estudios clínicos bien diseñados. Y por estudios clínicos bien diseñados me refiero a que se incluya un suficiente número de pacientes para tener una debida potencia estadística. Si no tenemos una debida potencia estadística, vamos a tener problemas de seguridad en algunos pacientes y esto es algo que no nos podemos permitir. Entonces, pues con todo esto podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primeramente, para los productos medicamentosos convencionales que son moléculas pequeñas, la bioequivalencia entre el genérico y el innovador correspondiente se puede establecer con la base de concentraciones plasmáticas, es decir, con curvas de concentración plasmática contratiempo. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que ambos productos, el genérico y el innovador, tienen exactamente a la misma molécula, a una molécula idéntica. Pero los biosimilares no son genéricos, no son exactamente lo mismo. Por lo tanto, los biosimilares tienen que producir sus propios datos de eficacia y seguridad. La extrapolación de los resultados del innovador no es adecuada, ya que no pueden ser idénticos. Ahora, a pesar de que un innovador y un genérico se unan a un mismo antígeno y lo puedan neutralizar, la dosificación puede variar entre el innovador y el biosimilar, en el caso de los anticuerpos monoclonales, ya que la afinidad es la que determina la farmacocinética y la farmacodinamia. Por lo tanto, los biosimilares por supuesto que son bienvenidos, pero tienen que cumplir con las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento y con las guías de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que tenemos es que los biosimilares que no hayan documentado su eficacia y seguridad de acuerdo a estas guías, no van a permitir una prescripción informada. Vamos a poner en riesgo la vida de los pacientes y por lo tanto, mientras no cumplan con toda esta evidencia, no deben de ser utilizados y deben de ser rechazados por la comunidad médica. Aquellos biosimilares que sí nos documenten una eficacia y una seguridad clínica realmente equivalente al innovador serán bienvenidos. Y pues este sería el último mensaje. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado porque a veces parece que es similar, pero no es lo suficientemente similar. Pues muchas gracias por su atención y con esto terminamos este interesante tema.